Buenas tardes, jóvenes. Muy buen inicio de semana. Ya veo que está Alex, Claudia, Maya, Anet. Esperamos unos segunditos para que se conecten sus compañeros y podamos nosotros empezar con la sesión de hoy, que precisamente vamos a terminar la unidad 10. Vamos a hablar sobre la acción cambiaria directa, acción cambiaria de regreso y prescripción de la acción cambiaria. Muy buenos días, Luis Gustavo, ya está conectado. Jessica también ya se conectó, perfecto. En la unidad 10 de nuestro programa estamos hablando ya sobre precisamente la acción cambiaria directa. Una definición de esta acción cambiaria es la que tiene establecida en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que ahí nos menciona que se ejercita para el cumplimiento de un título. El carácter ejecutivo de la acción cambiaria es una acción ejecutiva proveniente de un título de crédito que compete al acreedor cambiario para exigir judicialmente del deudor el cumplimiento de una obligación contenida en el propio título de crédito. Como lo establece el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, prescribe esta acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra, ¿sí?, ejecutiva por el importe de esta y por lo de los intereses y gastos necesarios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado. Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en el artículo 8 de la ley de la materia. Recuerdan ustedes que nosotros ya hicimos el análisis del artículo 8 de la ley de institutos de precios de crédito, que precisamente ahí nos establece las excepciones que se pueden oponer a todos los títulos de crédito que estén circulando en el mercado. Y hemos hecho mención de ellos. ¿Qué es la acción cambiaria? La acción cambiaria directa o de regreso, ¿sí?, que también se manejan las dos. Estaremos por la directa, cuando se deduce contra el aceptante o sustancialista. De regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado, ¿sí? Esto, de hecho, ya lo habíamos explicado en sesiones anteriores. La acción cambiaria directa, sí, cuando nosotros hablamos que se va contra el aceptante sustancialista, es cuando tenemos, por ejemplo, en lo más común, lo van a encontrar ustedes, el pagaré. En el pagaré, ¿contra quién nos vamos? Y de manera directa. Vamos a irnos directamente contra el deudor principal y con su aval, que muchas veces se recomienda que exista en este documento un aval. En caso de que el deudor no cumpliere con su obligación, el aval debe de responder. De hecho, ya habíamos mencionado que en el aval puede haber una excepción a la regla del cumplimiento
de la obligación. Si el aval establece un porcentaje, quiere decir que se debe entender que únicamente va a responder por un 30, 40, 50, 60 o 70% sobre la suerte principal y sus accesorios. Si el aval no pone porcentaje alguno, entonces se entiende que responde por el 100% junto con sus accesorios. ¿Sí? Y es así como se maneja esto. ¿En qué tiempo debe necesitarse esta acción cambiaria directa? Nuestra Ley General de Precios de Crédito establece que prescribe en 3 años el pagaré, igual con la letra de cambio, a diferencia del cheque. ¿Sí? El cheque nos maneja que son 6 meses. Ahora, les voy a dar un tip. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros hacer que un documento de estos ya hubiesen prescrito y nos haya entregado a nuestro cliente para su cobro y todo lo demás? Comúnmente se hace de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, un pagaré que se suscribió en el 2019, ¿sí? Para hacer el 8 de enero del 2019 por la cantidad de 10,000 pesos, 0 centavos moneda nacional. Se suscribió y se vencía el 8 de febrero del año 2019. Entonces, ¿qué pasa con este documento? 2020, 2021, 2022 se vence. Es decir, el 8 de febrero del año 2022 prescribe este pagaré. Entonces, debemos de ejercitar su cobro. Supongamos que ya estamos ahorita, hoy 22 de marzo del 2022, y el cliente llega y te dice, abogado, tengo este pagaré, no lo he tratado de ver, pero no me lo he podido pagar. ¿Qué podemos hacer? En teoría ustedes dirán, ¿sabe qué, señor? Su pagaré tenía que haberse cobrado a más tardar vía judicialmente el 8 de febrero del año 2022, porque han transcurrido los 3. Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? Lo que en este caso muchos abogados hacen, y la ley también lo establece porque dice que el tenedor del documento es el responsable del mismo y por lo cual puede requisitar el mismo documento. Al reverso de dicho pagaré, se le puede hacer un abono a cuenta. Si nosotros hablamos que estamos mencionando que este pagaré es por 10,000 pesos, ¿sí? Al reverso del documento se le puede abono a cuenta de la suerte principal 1,000 pesos y lo pondríamos con fecha antes del vencimiento. ¿Cuál sería la fecha antes del vencimiento? El 8 de febrero de 2022 lo podemos poner 8 de enero del año 2022. ¿Quién lo va a firmar ese abono? El que posee el documento, el que aparece como beneficio. Con ese abono de 1,000 pesos, ustedes ya están haciendo que esta prescripción de 3 años se interrumpa y en automático nos genera otro periodo de 3 años para su cobro. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué va a pasar con el cheque? Si el cheque nos habla de 6 meses. Aquí con el cheque lo que sucede y lo que se busca es lo siguiente, joven. Si tenemos un cheque que lo suscribieron con fecha, digamos ahorita, se me ocurre, pongámosle,
el 28 de agosto del año 2020, ¿sí? Este cheque se presentó y fue protestado para su pago el 30 de agosto del 2020. Entonces, a partir del 30 de agosto del 2020 empiezan a correr sus 6 meses. Estaríamos hablando entonces 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de enero, 30 de febrero no tenemos 30, tenemos 28 de febrero, y el 30 de marzo del 2021 es el tiempo en que han transcurrido los 6 meses. Como en este momento no hemos llegado a esta fecha, y si aún así queremos nosotros que este cheque tenga una vigencia todavía, se toma el cheque, se llega al banco y se presenta nuevamente para su cobro. ¿Qué va a hacer el banco? No va a decir, ¿sabes qué? La cuenta no tiene fondos y nos hace el protesto. Con este nuevo protesto que realiza la institución bancaria, con ese generamos una interrupción a la prescripción y nos permite a nosotros tener otros 6 meses para poder solicitar su cobro. ¿Qué quiere decir? Tendríamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 2021. Se vencería el término para ejecutar el juicio ejecutivo mercantil. Claro, estas son las reglas. Así como este tipo de acciones legalmente establecidas en la ley, ¿sí? Se pueden hacer estos tipos de documentos. Estos son los documentos que ustedes más comúnmente van a encontrar en la vida diaria, tanto del profesionista como del contador. Entonces, podríamos hacerlo de esta manera y hacemos que el documento no opere la prescripción. ¿Qué pasaría? Y yo ya lo expliqué anteriormente, que si operara la prescripción. Si opera la prescripción quiere decir que nosotros ya no podemos ejecutar el juicio ejecutivo mercantil en contra del deudor, avales y demás obligados solidarios de este título de crédito. Pero no por ya no ejecutar este juicio ejecutivo mercantil, no nos limita a que nosotros acudamos a juicio ordinario mercantil. Es decir, nosotros sí podemos acudir al juicio ordinario mercantil y demandar el monto del documento. Aquí la cuestión radica que en el juicio ordinario mercantil, en la primera diligencia, cuando se hace el conocimiento a la parte demandada, no se embargarán bienes propiedad del o de los deudores para el cumplimiento de dicha obligación. Esa es la diferencia. Pero aún así, estos documentos son cobrados. Ahora, para que ustedes tengan un conocimiento mucho más acerca de esta situación, hablando de los títulos de crédito, pero también hay otras operaciones de comercio que es importante, deben ustedes de acudir al Código de Comercio. Y en sus primeros artículos de dicho Código de Comercio nos establece los plazos bajo los cuales prescriben las acciones derivadas de actos de comercio. Unos son de 1 año, otros son de 3 años, 5 años y 10 años. Ahí la ley, el Código de Comercio nos establece cuáles son los supuestos bajo los cuales se aplica estos criterios y ustedes podrán recibirlos. ¿Sí? De esta manera tendrán ustedes este conocimiento. Bueno, voy a hablar del otro tema, acción cambiaria de regreso. La acción cambiaria de regreso, ¿sí?, se ejercita contra cualquier otro obligado, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les he visto muy prácticamente algo que se da comúnmente? Si nosotros hablamos del pagaré, ¿sí?, y en el pagaré hay un aval, se demanda al deudor y al avalé. El deudor no comparece a juicio, el aval sí comparece, y el aval dice, ¿sabes qué? Yo te pago. Tanto la suerte principal como los intereses moratorios y lo demás. Se liquida la deuda y el aval solicita le sean entregado
el pagaré para que en la vía de regreso demande, ¿sí?, al deudor. Y ahora el aval se vuelva acreedor del deudor y entonces pues se llama vía de regreso. Entonces de esta manera él va a poder cobrar lo que él ya pagó, ¿sí? En un cheque, ¿qué podría suceder? Acuérdense que a veces los cheques están dados en garantía. Podemos tener algún contrato en el cual se haya establecido de que ese cheque se da en garantía para el cumplimiento de una obligación. Y resulta ser que en la obligación principal no se cubrió en los términos y condiciones pactadas. Entonces, el que termina pagando solicita le sea entregado ese cheque que fue dado en garantía para que él a su vez pueda ejercitar el cobro en contra de quien le pidió. Recuérdense que aquí hablamos de los endosos. En la sesión pasada habíamos precisamente en el foro establecido los 4 tipos de endosos. Comúnmente hablamos de 3. La ley no menciona el endoso en blanco, que también muchos lo consideran como endoso en propiedad. Bueno, entonces tenemos esta vía. Sobre esto, también en este tipo de acción cambiada de regreso, se establece que prescriben 3 años tratándose del pagaré y en 6 meses la del cheque, similar a lo que pasaba con la anterior. Se establece que mediante esta acción de envío de regreso, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago. Del importe de la letra, ¿sí?, de los intereses moratorios, al tipo legal desde el día de su vencimiento. Valga la expresión, aquí es interesante establecer esto. Los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. La ley nos dice lo siguiente, jóvenes. Cuando en un título de crédito no se ha establecido o pactado de común acuerdo un interés sobre el mismo documento, se debe de aplicar el interés legal. El interés legal es del 6% anual, ¿sí? Sin embargo, yo los dejo que busquen este artículo en el Código de Comercio. En el Código de Comercio hay un artículo que establece que se puede pactar un interés legal hasta por el monto del 18%. ¿Sí? Y así lo dice, cuando en el contrato principal las partes no hayan establecido un interés determinado de común acuerdo, se puede considerar como un interés legal el 18% anual. Y entonces tendríamos que invocar ese interés legal. Pero tenemos que buscar el artículo del Código de Comercio y establecer los criterios bajo los cuales es aplicable a este tipo de títulos de crédito. De esta manera poder... Ahora, va otra opción, chicos. En el artículo 193 de la Ley General de Operaciones de Crédito, se establece que los cheques no pagados en tiempo y forma legal, el tenedor del mismo documento tiene la obligación de cobrar el 20% del importe total del documento por concepto de daños y perjuicios. Sí, pero también existe jurisprudencia y esa jurisprudencia también nos dice a nosotros cuál es que se debe de pagar un interés moratorio por ese cheque que no fue cubierto y pagado en tiempo y forma. Y si ustedes revisan la estructura del cheque, en ningún momento el cheque está establecido una sección donde diga, en caso de no pagarse la fecha indicada, este documento causará un interés moratorio de tanto al mes. Pero sin embargo, la jurisprudencia que ha emitido la Corte
también establece ahí un interés legal. Y la pregunta es, ¿qué interés legal podríamos nosotros invocar? El interés legal del 6%, ¿sí? Anual que se establece para la letra de cambio. El interés legal del 18% que establece el Código de Comercio. O podríamos nosotros argumentar el interés bancario. Acuérdense que al final y al cabo el cheque es un título de crédito, pero que lo regula también una ley de instituciones de crédito. Y entonces en la ley de instituciones de crédito se establece ciertas reglas para documentos bancarios. Podríamos nosotros manejar entonces dos intereses, el interés ordinario y un interés moratorio. Porque los bancos te cobran eso, un interés ordinario y un interés moratorio. No más que hay que cuantificarlo y manejarlo. Y lo podríamos manejar en CETES o en PPP, puntos porcentuales promedio. Pero aquí es interesante. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues todo depende de la habilidad del abogado. En cómo plantea su escrito de demanda en el juicio ejecutivo mercantil, ejercitando el pago de un cheque y establecer estos criterios. Porque al final y al cabo, el juez, al resolver el juicio mediante sentencia, deberá declararse si procede o no estos intereses ordinarios e intereses moratorios que se le imputan al cheque. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo otros ordenamientos legales. Bueno, aparte de esto, también se debe pagar los gastos de protesta y los demás gastos legítimos. Del premio de cambio entre la plaza en que deberá ser pagado la letra y plaza en que se haga efectiva, más los gastos de situación, son, por ejemplo, lo que se tiene que reclamar en la vía de regreso. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del importe de la letra, de los intereses moratorios del tipo legal, de los gastos de protestos y demás gastos legítimos, del premio de cambio entre la plaza que debería haber pagado a la letra y la plaza en que se haga efectiva, más los gastos de situación. Cuando yo hablo de la plaza en que debería haber pagado la letra y la plaza en que se haga efectiva, por plaza debemos entender lo siguiente. En el domicilio del deudor, supongamos es en Puebla, pero resulta ser que en el domicilio del deudor no se pagó en Puebla, sino que este juicio se tiene que hacer y se realiza en el estado de Veracruz. Entonces, estos gastos que generan para hacerse cobrar en la ciudad de Veracruz, Papá Veracruz o Veracruz, por decirlo así, será el lugar donde te nos va a generar un gasto y es su obligación entonces del deudor en cubrir sus gastos. Nos dice, si la letra no estuviera vencida, de su importe se deducirá el descuento calculado al tipo de interés legal. Podrá ejercitarse contra cualquier otro signatario del documento, excepto al girado aceptante de sus avalistas. Cuando estoy hablando de estos aspectos, ¿qué quiero decir? ¿Se acuerdan cuando nos habíamos mencionado que en los títulos de crédito, cuando hacemos un abono, ¿sí? Y si ese abono lo plasmamos al reverso del documento, entonces a partir de ese abono se debe de contabilizar lo que es la suerte principal más los intereses. Ejemplo, si nos habíamos mencionado que estamos reclamando una cantidad de 10,000 pesos, ¿sí? Como suerte principal y un interés moratorio mensual del 5% sobre 10,000, bueno, cuando nosotros hicimos el abono a ese pagaré, ya lo tenemos que tomar en consideración que únicamente se va a reclamar como suerte principal 9,000 pesos más los intereses legales que a razón del 5% de esos 9,000 pesos que se están reclamando. Es decir, ya no podemos reclamar el 100%, es decir, los 10,000 pesos. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros tomar en consideración. Interesantes esos aspectos, jóvenes.
Para que prospere la acción de regreso se hace necesario el protesto y que la propia acción cambiaria se ejecute dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del protesto. De no promoverse en dicho término, caduca para el tenedor, tal y como lo establece el artículo 151 de la ley de la materia. Estamos hablando de la ley general de títulos y operaciones de crédito. Para el caso de no pago, en la acción cambiaria directa se cobrará además del importe de la letra los intereses moratorios en tipo legal, contados desde el día de su vencimiento. Se establecía el 6% anual. ¿Sí? Se cobran además los gastos de protesto y gastos legítimos también del premio de cambio entre plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en que debió de haberse efectiva, más los gastos de situación si la letra no estuviera vencida. Por ejemplo, en el caso de quiebra, por ejemplo, en el caso de nosotros de quiebra, ya no se maneja la quiebra. Es en el caso de suspensión de pagos. ¿Por qué hablamos del caso de suspensión de pago? Tendríamos que ver la ley general de concurso mercantil, que ahí no se establece en qué casos y bajo qué circunstancias se maneja. Ahí se establecen los términos y condiciones de la ley general de concurso mercantil. Dice también, de su importe se deducirá el descuento calculado al tipo de interés legal en la acción cambiaria de regreso. Se debe de pagar el reembolso de lo pagado, menos las costas a que hubiera sido condenado, además de los intereses moratorios al tipo legal. ¿Qué son las costas? Y es un término legal. Las costas se entienden de la siguiente manera. Las costas, jóvenes, es el pago que debe hacerse la parte vencida en el juicio a favor del actor quien ganó el juicio, pero a sus abogados. Y aquí es algo interesante. ¿Por qué? Para que se haga el pago de gastos y costas, más que nada de gastos y costas, es necesario que el abogado, quien demanda el juicio ejecutivo mercantil como endosatario en procuración, ¿sí? Que lo estamos manejando. Primero, este abogado tenga título debidamente registrado en el Tribunal Superior de Justicia, donde promueva este juicio ejecutivo mercantil. Segundo, debe presentar su planilla de liquidación de costas. Y esta planilla de liquidación de costas deberá de hacerlo en términos del arancel que existe para abogados. Y en base a este arancel que establece para los abogados y comisiones de juicios, debe establecer los gastos por cada trámite que realizó en dicho juicio. ¿Cuáles son los trámites que va a manejar? Rápido. Uno de los trámites es presentar la demanda, el emplazamiento a juicio, si hubo bienes embargados y se inscribieron en el registro público de la propiedad y del comercio, se tiene que presentar los documentos donde constan el derecho de inscripción, ¿sí? Si hay edictos, hay que presentar el costo de los edictos. Si presentamos testigos, hay que poner los gastos de los testigos. Si son los testigos no viven en esa ciudad, sino provienen de otra ciudad, los gastos de pasaje, hospedaje y todo lo demás. Si contratamos un perito, ¿sí? La prueba pericial también. Todo aquello que se establezca. Nosotros como abogados, por cada vez que vayamos a un juzgado, debemos de cobrar por esta visita, por la revisión del expediente, por formular alegatos. O sea, hay una serie de requisitos.
Y finalmente se cuantifica todo esto. En esta planilla de gastos y costos también se establece la sentencia, se hace sentencia líquida de la demanda principal, es decir, 9,000 pesos de suerte principal, y resulta ser que han transcurrido más de 36 meses a razón del 5% mensual de 9,000 pesos, habría que multiplicar, que ese es el interés que se va a cobrar, más los gastos y costas que se originaron durante las secuelas del juicio hasta el cumplimiento de esto. Y esto es lo que se tiene que pagar. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Eso es lo que se maneja. Bueno, esto lo podemos encontrar en los artículos 132 al 152 y 153 de la Ley General de Institutos y Operaciones de Crédito. Bueno, finalmente, vamos a entrar a lo que es la prescripción de acción cambiaria, que es el último tema de esta unidad 10. La acción cambiaria directa no caduca, estamos hablando de la caducidad, acuérdense, en virtud de que no debe agotarse los requisitos que son necesarios para la de regreso no caduque. ¿Sí? Otro, hay que tomar en consideración el tipo especial de caducidad del cheque. Para esto es necesario que nosotros revisemos y acudamos al capítulo que establece la Ley General de Operaciones de Crédito en referencia al cheque, porque establece ciertas reglas y ciertas condiciones. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento de los cheques de viajero. ¿Sí? Estos cheques de viajero tienen una prescripción de un año, a diferencia del cheque normal que circula de 6 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario que revisemos con detenimiento esta parte, en especial sobre los cheques, para poder conocer entonces la prescripción que sobre ellos se ha establecido en términos de la ley. Dice, lo concerniente a la prescripción en la acción directa es de 3 años, después de la exigibilidad del título, según cada tipo de vencimiento. Es lo que se había dicho. Y, por ejemplo, si nosotros presentamos antes de que se cumplan los 3 meses un abono, con eso interrumpimos la prescripción y automáticamente tenemos otros 3 años. En el cheque podríamos manejarlo de 6 meses, si ya les explico cómo se podría hacer. La acción cambiaria de regreso sí caduca cuando no se cumpla con los requisitos de cobro y protesta. Y lo relativo a la prescripción en la acción cambiaria de regreso es de 3 meses después de la fecha del protesto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Y esto es lo que hablamos sobre la prescripción de los jóvenes. Con esto nosotros terminamos la unidad 10. Estos apuntes se los voy a subir el día de hoy a más tardar o mañana para lo que tengan a la mano. Y entonces, con esto ya vimos de cierta forma mucho más práctica, más rápida y más interpretada lo que es la acción cambiaria directa, la acción cambiaria en vía de regreso y la prescripción de la acción cambiaria, sin perder de vista también las doctrinas, ¿sí?, sobre el origen de estos tipos de acciones, que lo habíamos mencionado en nuestra sesión anterior. Bueno, continuando con nuestro programa, jóvenes, vamos a dar inicio a la unidad 11, que es un poco extensa para que nos dé tiempo concluir con nuestro programa académico. En la unidad 11 nos habla de operaciones de crédito. ¿Sí? En estas operaciones de crédito vamos a entrar precisamente con una, el reporto. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga
para transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie, en el plazo convenido contra el reembolso del mismo precio más un premio. El cual se ha estado establecido por las partes. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. El reporto se perfecciona por la entrega de los títulos y por su endoso cuando sean nominativos. Recuerden que ya sabemos que son los endosos. Y acuérdense que también ya sabemos que son nominativos. El reporte debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de los títulos dados en el reporte y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactado o la manera de calcularlo. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporte, el reportador está obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado. Pero este último deberá de proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporte serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado, y los dividendos e intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporte serán acreditados al reportado para ser liquidados al vencimiento de la operación. Los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos o valores hayan sido específicamente designados al hacer esta operación. ¿Qué pasa con el reporte? ¿Por qué mencionamos este tipo de operación? Bueno, este reporte se utiliza actualmente precisamente en algunas operaciones cuando necesitamos, ¿sí?, poder tener un financiamiento para tener liquidez. Y hay una persona quien adquiere estos documentos, ¿sí? Y estos documentos tendrá que regresarlos a la persona quien es el deudor de los mismos en un plazo determinado, ¿sí? Previo el pago correspondiente, ¿sí?, de lo que éste haya generado. Entonces, esta persona que adquiere estos documentos del reporte, a él, ¿cuál es su ganancia? Es el premio que se ha establecido por cada documento que tenga para su cobro. De manera muy significativa lo voy a manejar de esta forma, jóvenes. Esto nosotros como abogados lo hacemos cuando realizamos cobros extrajudiciales. ¿Qué es un cobro extrajudicial y cómo se maneja? Bueno, algunas empresas, llamémosles tiendas autodepartamentales, por decirlo, no sé si siga funcionando en Puebla, CIA, por ejemplo, los que sí están, no sé, Fábrica de Francia, parece que ya tampoco ya no están en el mercado. Pero ellos decían, ¿sabes qué? Yo tengo una cartera de clientes vencidos, son, digamos, de 50 cuentas. Estas 50 cuentas me reportan de capital, y así viene. De capital, digamos, 50 cuentas, cada cuenta es 1,000 pesos, 50,000 pesos. Pero ya tienen un retraso de 90 días. Entonces quiero cobrar. Y de hecho ya los clientes tienen conocimiento de que se les va a hacer un cargo por gastos de ejecución, gastos de notificación, gastos de cobranza, si se manejan también, y tienen que pagar un interés determinado.
Digamos, en este momento me ocurre un 10% sobre cada, sobre 10% sobre la oferta principal, pero sobre saldos insolutos. Es decir, se capitaliza el interés y el capital. Bueno, pero te ofrezco lo siguiente. Tú sobre los intereses puedes negociar y te autorizo que les puedes hacer una condonación de hasta el 50% sobre precisamente los intereses, no así sobre el capital. Pero como premio, yo te voy a pagar, yo empresa, los gastos de cobranza, ¿sí? Es decir, si el cliente nos lo paga, bienvenido. Si no, yo por gastos de cobranza yo te los pago. Y un gasto de cobranza actualmente muy en el mercado oscilan entre 250 hasta 400 pesos por visita. Y entonces, ¿qué hacemos? Entrega la cuenta. Tienes 15 días o un mes para cobrar la cuenta. Al término de la cuenta, tú dices, al mes terminó el mes, es un mes, y dices, ¿sabes qué? Hice tantos convenios, se negoció tanto. De la cartera que me dices de 50 clientes, pudimos recuperar 30 clientes. Estos 30 clientes van a pagar un monto aproximado, ya sumando suerte principal e intereses. Suerte principal serían 30,000 pesos. De intereses van a pagar estos señores la cantidad de 15,000 pesos, más gastos de cobranza. Estaríamos hablando de 200 pesos, que sería lo más básico. Entonces serían 30, son 6,000 pesos. Entonces estamos hablando de casi 50,000 pesos lo que va a pagar. Ahora, de esos 50,000 pesos que tú me vas a entregar, que ya cobraste, yo te voy a dar el 20% de lo que tú estás cobrando. Es decir, ahí está. Por este cobro yo te doy el 20% y yo te doy de 50,000 pesos, 5 por 2, 10,000 pesos. Y si es un cobro extrajudicial. De la misma forma similar, hablamos de los repuestos. Hay gente que se encarga de adquirir sus títulos, espera, los paga, los regresa, le pagan y le dan el premio. Esta es la manera como manejan estos famosos reportes. Bueno, vamos a entrar con otro punto de nuestro programa, jóvenes. Y vamos a hablar precisamente del depósito. ¿Qué es el depósito? El depósito desde un punto de vista bancario es la suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras que transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en las mismas. Bueno, estos depósitos son los que comúnmente nosotros manejamos y realizamos en una institución de crédito. Las más comunes estamos hablando de los bancos, ¿sí? Sin embargo, también podemos hacer en aquellas cajas de ahorro. Acuérdense que hoy también hablamos de cajas de ahorro, que también reciben dinero y hacen depósitos. Y es interesante analizar las cajas de ahorro porque hoy ya son instituciones crediticias que están sujetas a la vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la parte que nos interesa a nosotros en este aspecto. Es necesario que ustedes, cuando aperturen una cuenta en una institución de crédito, ¿sí? Una institución bancaria, realicen un depósito, deban establecer qué tipo de moneda van a utilizar. ¿Por qué refiero? Si su cuenta es en moneda nacional y ustedes traen dólares americanos, el banco le va a recibir sus dólares, pero va a ser la conversión de dólares americanos a pesos mexicanos. Y la institución maneja el siguiente criterio.
Si en ese momento, por ejemplo, el día de hoy, ustedes llegan con $1,000 americanos, que lo van a depositar a su cuenta. Resulta ser que hoy el dólar americano a la venta está en 22 pesos, pero la compra está en 20,50 centavos. Es decir, hay una diferencia de $1.50 más caro a la venta. El banco lo que va a hacer es que te va a recibir tus $1,000 americanos, pero te los va a canjear o convertir, hacer la conversión al valor de 20 pesos con 50 centavos y no al valor de 22 pesos. Y así se la transferencia. Ahora, aquí es a lo que voy. Si ustedes, sus operaciones bancarias lo van a manejar en dólares, es decir, van a recibir ustedes divisas en dólares constantemente, entonces lo recomendable es abrir una cuenta en México, pero en dólares. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes reciben sus $1,000 americanos y son depositados a la cuenta en dólares americanos. Y de esa manera ustedes no sufren, y es la palabra correcta, un detrimento en el valor de tipo de cambio del dólar. Y lo mismo, como su cuenta está en dólares, también se abre y se hablan de las comisiones que el banco llega a cobrar y se llega a cobrar en dólares. Pero ustedes también podrán exigir que el pago de intereses que se genere con esos depósitos sea en dólares. Es interesante toda esta cuestión en materia de instituciones de crédito. Bueno, vamos a hablar sobre un depósito regular. Y nos dice que el depósito bancario de dinero y de títulos, porque el banco puede recibir dinero y títulos, es una operación bancaria pasiva por excelencia, ya que constituye el instrumento que mayormente utilizan las instituciones de crédito para obtener recursos posteriormente canalizan para el otorgamiento de crédito. Al no existir una definición alguna sobre el contrato de depósito en la legislación comercial, aplicamos la del derecho común, la cual se hace patente también en el caso de depósitos en materia que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Establece la naturaleza jurídica del contrato de depósito bancario, lo establece como un documento típico, real, principal, consensual o formal de trato sucesivo, bilateral, oneroso, conmutativo y traslativo de dominio en el caso de depósito de dinero. Ese es el concepto que podríamos tener sobre el depósito. Entonces el depósito bancario por excelencia es el depósito irregular tanto de dinero como de títulos regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando yo hablo de títulos, ¿a qué nos referimos, chicos? Recuerden que nosotros tenemos pagarés bancarios, tenemos udibonos, tenemos CETES, tenemos acciones, que esos son y se consideran títulos de valor. Y que muchas veces esos son los instrumentos que se hacen para el depósito en las instituciones bancarias. Es decir, independientemente de que nosotros tengamos el dinero como tal, ¿sí? Y tengamos todos los demás, otros podemos tener estos documentos. Es más, también podemos utilizar nosotros metales preciosos, ¿sí? Metales preciosos como la plata, el centenario, que es oro, ¿sí? También que se manejan en estos aspectos. Bueno, esto es lo que se maneja nosotros en cuanto al depósito. Hablaríamos sobre el depósito bancario de dinero. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir de la suma depositada de la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Los depósitos se constituyan en caja, saco o sobres cerrados no transfieren la propiedad al depositario
y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que en el contrato mismo se señalen. Cuando hablamos de caja, saco o sobre cerrados, ¿a qué nos referimos, jóvenes? A lo siguiente. Hay algunas empresas, cuando tienen ciertas cuentas bancarias, el banco en el cual tiene aperturada su cuenta principal, les otorga una valija. Y esa valija se le llama un saco, donde establece que ahí depositan todo el dinero que recibieron, hacen la ficha y todo lo demás, depositan el dinero y eso se lo entregan precisamente a aquellas cajas de valores, aquellas empresas que pasan a recoger precisamente los valores. Y de esta manera es. Entonces ya llegando al banco se hace la entrega y el cajero tiene que hacer la verificación del importe declarado por el depositante, corresponde precisamente al dinero que tiene. Entonces eso es lo que se maneja. De hecho, algunos bancos les otorgan también a sus cuentavientes, lo manejan empresas, son empresas, llegan con unas bolsas de plástico debidamente selladas. Dice, esta bolsa contiene, por ejemplo, 1000 monedas de $1. Esta bolsa contiene 100 monedas de 10 pesos. Así sucesivamente. Y entonces ya nomás tienen estrictamente eso. En los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo para abono de su cuenta y a disponer total o parcialmente de una suma depositada mediante cheques girados a cargo del depositario. Los depósitos son los a la vista, es cuando ustedes llegan, por ejemplo, le dicen el de la empresa, ve y vas a depositar la venta del día de ayer. La venta del día de ayer ya le quitamos los gastos de operación que vamos a tener para este día y para pagar a nuestros proveedores, que algunos pagamos en efectivo, y entonces, ¿sabes qué? Tenemos que depositar 50,000 pesos. Ve al banco, deposita. Entonces llega al banco, forman la fila, especialmente hay algunas filas que los bancos dicen para empresas y todo más, te formas, llegas, presentas tu tarjeta preferente, das el número de cuenta y listo, aquí está. Lo checan en ese momento y lo depositan. En ese momento se ha depositado ese dinero. ¿Sí? O caso contrario, necesitas dinero, ¿sí? Necesitas dinero y necesitas acudir al banco. Entonces llegas con un cheque, ¿sí? Y le pagan a esta persona ese cheque, que es un empleado de la misma empresa, para que ese dinero lo requiere para hacer pagos en efectivo. Entonces de esta manera se hace esto. Los depósitos en dinero constituidos a la vista en instituciones de crédito se entenderán entregados en cuenta de cheques, salvo convenio en contrario. De hecho, por eso muchas empresas manejan la famosa cuenta de cheques. En la cuenta de cheques, dependiendo del tipo de cuenta que hayas manejado, tienes establecido en algunas ocasiones y algunas instituciones bancarias manejan, dice, tienes una apertura de cuenta de cheques y puedes expedir al mes 10 cheques nada más. ¿Sí? A partir del 11º cheque te voy a generar una comisión y esa comisión consiste en tanto y así se maneja, así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros al respecto sobre esto. Jóvenes, ya estamos a 5 minutos para terminar nuestra sesión de hoy. Vamos a continuar nosotros en la próxima clase. También ya les voy a enviar los cuestionarios que van a empezar a contestar para ya tener y estar listos para el tercer parcial. También ya les subo los apuntes de la unidad 10 para que lo tengan a la mano y estamos viendo precisamente la unidad 11 con sus diversos documentos. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, profe. Buen día. Buen día, gracias, Maday. Gracias, profesor. Gracias, excelente día. Excelente día, gracias.